Era un joven de Estelí, 1989. Mi papá me llevaba al estadio de béisbol. Nunca creí que cuando mi papá me llevaba al estadio de béisbol yo me iba a encontrar cara a cara como lo explica Jennifer Ortiz en un reportaje que les voy a presentar más adelante, de que mi papá me llevara a ponerme cara a cara con el destino, porque hoy en día yo vivo de esto, es mi modus vivendus, y probablemente de los que estén presentes aquí, tanto damas como caballeros, podrán decir, esta es una materia que la voy a llevar nada más por aprobarla, no porque realmente tenga pasión por ello. Pero otros sí, probablemente, a lo mejor aquí tenemos al próximo cronista deportivo que va a trabajar en medios de televisión, de radio, prensa escrita de este país. Miren, esta profesión es una profesión tan importante como la es un médico, que el médico estudia para salvar vidas. Alguien que estudia Derecho, que también para defender distintos casos penales, civiles, criminales, un ingeniero, un arquitecto. El asunto de nuestra profesión es que ha sido marginada y ha sido menospreciada, en cierto modo. Y hablo de la profesión en sí. Por ejemplo, cuando ustedes se vinieron a inscribir a la Universidad American College, ¿cuál fue el propósito? ¿Querían ser periodistas? Evidentemente que sí, pero el periodismo es tan complejo. Muchos vienen aquí con la idea de ser diseñadores gráficos, relacionistas públicos, otros quieren ser periodistas parlamentarios, otros quieren ser periodistas de economía, otros quieren ser periodistas expertos en política, y existe dentro del periodismo mismo nuestra especialidad, el periodismo deportivo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles el día de hoy? Quiero tener esta charla con ustedes para darles pinceladas, herramientas de cómo llegar a convertirse en un verdadero cronista deportivo. Las nuevas generaciones de ahora, de ustedes que vienen a la universidad, tienen más herramientas hoy en día, la tecnología, el internet, o sea, tienen el mundo en sus manos, tienen todo para llegar a convertirse en tremendos periodistas deportivos si lo desean. Entonces, a lo que me quiero referir es que hay dos tipos de cronistas, o periodistas deportivos, o locutores. En este caso, los locutores que se forman empíricamente, y los periodistas que van a la universidad y les dan las herramientas para convertirse en verdaderos periodistas. Yo quiero felicitar a la Universidad American College porque ha incluido dentro de su pensum la materia de periodismo deportivo. Cuando yo estudié en la UCA no existía en el pensum la materia de periodismo deportivo. Fui a estudiar periodismo general, es decir, las herramientas, cómo redactar una noticia, porque de ser el chavalo aprendiz de locutor deportivo en Estelí, en mi etapa de bachillerato, debutando en la Radio Liberación en 1987, yo necesitaba pulir eso yendo a la universidad, porque la universidad me iba a dar herramientas para convertirme en un verdadero periodista. Entonces, por ejemplo, esta es una hoja de anotar de béisbol. Muchos que quieran anotar, por ejemplo, el partido Puerto Rico y Nicaragua, sencilla, miren, aquí se anota del 1 al 9, son 9 jugadores. Puerto Rico, Nicaragua. Para ponerles un ejemplo, cada posición de un pelotero tiene un número. El catcher es el 2, la primera es el 3, la segunda es el 4, el short es el 6, la tercera es el 5, el left fielder es el 7, el center fielder es el 8, el jardinero derecho es el 9. Entonces, para ponerle un ejemplo, para que se vuelva un poco más dinámico y entretenido y no estemos tan aburridos. En el partido Puerto Rico-Nicaragua, batea bases llenas, en el partido del viernes, por ejemplo, bases llenas, y la narración de radio es totalmente distinta a la de televisión. Y entonces están las bases llenas, el partido estaba 4-4 y yo estoy narrando en la radio 580. Y por ejemplo, está lanzando Orlando Díaz y yo digo, Play Ball fanáticos, estamos en el 9º episodio, el partido 4-4 Nicaragua y el equipo de Puerto Rico aquí en el Estadio Nacional Denis Martínez.
Si Nicaragua no anota, se va a un nuevo reglamento que existe en el béisbol que se llama la muerte súbita para sacar a un ganador. Preparado el pitcher Orlando Díaz, batea William Vázquez, lanza, le tira, conecta un batazo enorme, largo por el right field, la bola se va elevando, la bola se va, allá va la bola. Y Nicaragua deja tendido al equipo de Puerto Rico, primera victoria de Nicaragua. Eso es un arte, como explicaba nuestro rector académico. Pero hay otros que prefieren especializarse en fútbol. Por eso les estoy dejando la diferencia entre lo que es un locutor, un relator de un determinado deporte que se forma empíricamente y se vuelve autodidacta, y después el periodista que va a la universidad, que tiene que redactar una noticia y que igual se usa la pirámide invertida, como se dice. Por ejemplo, una vez que termina con esta misma hoja de anotar, el cronista que escribe en un periódico llega a escribir la nota, le puede poner un titular: William Vázquez enterró al equipo de Puerto Rico, por ejemplo. Y la pirámide invertida que se usa en el periodismo general: ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Alguien puede comenzar a escribir la nota: William Vázquez. ¿Quién? William Vázquez, el pelotero nicaragüense, primera base, con un descomunal jonrón, dejó tendido la noche de ayer en el Estadio Nacional ante 13,000 espectadores. Esa ya es una crónica escrita en periódico, que solamente esos elementos te los da la universidad. Hay otros que se prefieren especializar en fútbol. Un cronista deportivo al menos en Nicaragua debe manejar entre 5 o 7 disciplinas deportivas. En el caso de damas, hay casos de muchachas que se han dedicado a la crónica deportiva. Hay una muchacha que se llama María Ángeles Rocha, que trabaja en el Canal 13, ha ido a cubrir, a ella le gustó las artes marciales mixtas. Cualquiera diría, está loca, si aquí ni se practica eso. Y se especializó en eso y ya la mandaron a Nueva York con un camarógrafo a cubrir a Conor McGregor frente a Álvarez, que era el rival. Y hasta le pasó una anécdota a la muchacha porque le preguntó a otra cosa. Los periodistas de ahora tienen la gran herramienta de aprender inglés, saben mucho inglés, y eso es determinante para coberturas internacionales. Entonces ella le preguntó a Conor McGregor que si conocía a Nicaragua y le dijo que dónde quedaba eso. O sea, Conor McGregor ni siquiera tiene idea de dónde queda Nicaragua, porque de repente se encuentra una periodista nicaragüense cubriendo artes marciales mixtas. Pero bueno, la muchacha se dedicó a la crónica deportiva. Hay otra muchacha, una que se llama Maribel Chavarría, que trabaja en Radio Sandino. Hay una muchacha que se llama Rosa Carola Membreño, que escribe en el diario Hoy, en la prensa. O sea, para que no crean que esto es estrictamente solo para varones. Hay mujeres que se dedican al periodismo deportivo y les va muy bien, para poner un ejemplo. Y bueno, yo les hablaba del béisbol porque es el deporte rey de los nicaragüenses, pero hay otros que se pueden especializar en fútbol. Les preguntas por otras ligas y casi no las dominan. Su Real Madrid y Barcelona. Entonces eso se llama transculturización. Estamos agarrando lo de otros países. Por ejemplo, ustedes, ¿cuándo han visto que en un bar estén haciéndole barra a la selección de Nicaragua de fútbol? O que se pongan una camiseta de Nicaragua. Pero si juega el Barcelona y el Real Madrid, aquello se vuelve una locura. Entonces, ¿qué pasa? Que los chavalos de ahora que quieren ser cronistas deportivos se especializan nada más en fútbol. Y el fútbol extranjero, ni siquiera es el fútbol nicaragüense. Pero puede aparecer alguien que diga, bueno, estamos en la gran octavos de final, Real Madrid ya quedó eliminado, la Juventus de Turín busca afanosamente cómo escapar de la eliminación ante el Atlético Madrid en partido de vuelta. Penal, 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 lo pitó el árbitro, lo va a disparar Cristiano Ronaldo, lleva 2 goles, un tercer gol y mete al equipo de la Juventus en cuartos de final. Va a disparar Cristiano Ronaldo, el disparo al ángulo izquierdo, ¡gol! Y entonces ese es otro de los casos de especialistas de fútbol. Ahora bien, dentro del mismo boxeo, y como estamos hablando de los que se forman empíricamente y se vuelven autodidactas, en el boxeo la gente cree que es fácil. Hay distintos pesos en el boxeo. Por ejemplo,
Existe la categoría mínima, 105 libras. Existen 4 organismos en el boxeo mundial: CMB, Consejo Mundial de Boxeo; AMB, OMB, Federación Internacional de Boxeo. Nicaragua ha producido 14 campeones mundiales de boxeo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en las categorías se dividen de la siguiente manera, y uno tiene que mantenerse estudiando, no puede quedarse desfasado a estas alturas en pleno siglo XXI. Estamos hablando de peso 105 libras, peso mínimo, ahí fue campeón Rosendo Álvarez. Peso minimosca, 108 libras, ahí fue campeón Román Chocolatito González. Peso mosca, 112 libras. Después viene 115 libras, super mosca. Peso gallo, 118 libras. Peso super gallo, 122 libras. Peso pluma, 126 libras. Ahí logró la primera corona Alexis Argüello el 23 de noviembre de 1974 ante Rubén El Púas Olivares. La primera corona en peso pluma de Alexis Argüello, nuestro más ídolo y gran ídolo del deporte nicaragüense. Después le ganó a Alfredo Escalera en 130 libras, eso se llama superpluma. Después le ganó a Jim Watt en 135 libras y ahí se convirtió en tricampeón del mundo. Y cuando quiso saltar a las 140 libras, que le llaman peso welter junior, Aaron Pryor lo noqueó 2 veces. Y ahí terminó prácticamente la carrera de Argüello, porque después regresó y ya no volvió a ser el mismo. Esos grandes pesos son los Floyd Mayweather, 147 libras welter, 154 libras super welter. Peso mediano es el Canelo Álvarez, que va a pelear con Daniel Jacobs del 4 de mayo. Después viene 165 libras semipesado. Todo eso lo tiene que manejar un cronista deportivo. Hay narradores aquí de béisbol que, por ejemplo, hay un señor que se llama Rigoberto Solís, de la radio La Primerísima. Cuando pega un jonrón dice, es su estilo, ¿verdad? No es parecido al de a los demás. Batazo largo, la bola se va, uy, 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 cumbia que te vas de ronda. Así narra el jonrón el señor, es su estilo. O si no, si es un picheo enterrado, dice, picheo enterrado, dice, rompió la tierra. O si no, si pegan otro jonrón, dice, batazo largo por el center field, rompió la capa de ozono. Eso es estilo, es natural, es su estilo. Tijerino se caracterizó por su estilo que dice, póngale sello, póngale sello. Ese es el estilo de Tijerino, nadie se lo va a cambiar. Entonces, no confundir narradores con los otros. En este caso, los narradores son los que le ponen emoción al describir una jugada. Ya les puse el ejemplo mío. Hay narradores que describen jugadas de determinada disciplina deportiva. El estilo en radio tiene que ser distinto al de la televisión. En el de algunos aplican lenguaje popular, es el caso del señor que les decía yo, que dice, rompió la capa de ozono. El perro Bermúdez, para los chavalos que siguen el fútbol de México, tiene su propio estilo, le pone apodos a los jugadores. Ese es el estilo del perro Bermúdez. Juan Larena, narrador de boxeo, se acaba de retirar, narraba en Space todas las peleas de campeonato del mundo. Hacia adelante va Oscar, Oscar presionando, lo lleva contra las cuerdas. Eso es estilo del señor, del Juan Larena. Toda una enciclopedia en boxeo. Probablemente un autodidacta, no tuvo que ir a la universidad. Pasemos al siguiente. El lenguaje culto lo usan más los escritores deportivos. Dan Rafael, especialista de boxeo en ESPN. Joseph Pedrerol, que es de Jugones, pues, ustedes ya lo han visto, en sus crónicas de fútbol en España. Enrique Rojas, escritor de béisbol, de Major League Baseball, ya usan un lenguaje más culto, o sea, no es tan popular para escribir una crónica. Y en nuestro medio, aquí en Nicaragua, Edgar Tijerino sigue siendo hoy por hoy el mejor en la escritura deportiva. Su prosa sigue intacta, es una de las mejores, por no decir la mejor de la historia de Nicaragua. Su estilo es para distintos sectores de la población, te escribe de variados temas. Te puede escribir una crónica deportiva o te puede escribir algo político, como ustedes ya saben. Pero su fuerte es lo deportivo. Hay otras plumas como la de Edgar Rodríguez de La Prensa, René Pineda, Javier Araquistain. Y recuerden que el periodismo tiene sus especialidades. El periodismo deportivo es uno de ellos. Vamos ahora a la siguiente. El antes y después en el periodismo deportivo en Nicaragua. Los cronistas de antes recurrían al periodismo artesanal, me refiero a leer comunicados.
Por ejemplo, Sucre, Armando Proveedor, Evelio Areas, esos señores de antes llegaban a las radios, les mandaban un comunicado de béisbol y los comenzaban a leer. No opinaban, no profundizaban, no analizaban. Su periodismo era así, muy limitado. Ahora nosotros vemos a chavalos ahora aventajados y es más, hay chavalos de ahora que no necesariamente son cronistas deportivos y te dicen, mira, eso no era penalti, que lo revise el VAR, qué barbaridad, y ya se convierten quieren ser hasta árbitros, los chavalos de ahora, los fanáticos, ni siquiera son cronistas. ¡Qué barbaridad! Imagínate, no puso a jugar a Marcelo Solari. Esa es una locura. Y ya te opinan, y ya comentan, y analizan, y te debaten, y cuestionan al técnico, para poner un ejemplo. Y entonces antes era un periodismo muy artesanal. Leían comunicados que les entregaba determinada federación, apuntes en su libreta, a falta de grabadora. Los cronistas como Sucre, que es este señor, considerado el mejor de béisbol de este país, así como Evelio Areas Mendoza, Chale Pereiro Campo, Eugenio Leitón, Rafael Dinámico Rubí, Elfad García, entre otros, hacían este tipo de periodismo. Sin embargo, había una ventaja. Algunos iban a las investigaciones al campo y vivían distinto el periodismo conociéndose cara a cara con los deportistas. Eso era la ventaja de ellos, pues que siempre andaban asoleándose en los campos y todo. Ahora con las nuevas tecnologías eso cambia. Y está. Los cronistas de ahora, el periodismo deportivo de ahora tiene nuevos elementos, jóvenes con olfato noticioso, auxiliados por la tecnología. Al tener herramientas como internet, el periodista tiene más información a lo inmediato, pero la desventaja ahora es eso, que no tienen contacto mucho con el atleta, ya que a través de una entrevista por video o WhatsApp puede abordarlo sin tener que ir a los campos deportivos. Eso es parte de la tecnología ahora, la inmediatez. Y no solamente en el periodismo deportivo, en el periodismo en general. Pasemos ahora al impacto de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías ayudan al periodismo deportivo, el internet es el arma más fundamental, ustedes lo saben y lo conocen. Pueden enviar editados reportes desde cualquier parte del mundo. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia cuando a mí me mandaban a cubrir boxeo. Fui a Atlantic City y esa noche peleó Ricardo Mayorga, Luis Pérez y Rosendo Álvarez. Y todavía no existía el internet. Entonces yo mandé a través de DHL los cassettes y aquí armaron todos mis reportes y se pudo ver pues mi cobertura. Ahora no, ahora haces un Facebook Live desde cualquier parte del mundo. Aquí estamos en el pesaje oficial del Chocolatito González y ya todo el mundo está informado. Eso hay que sacarle provecho a la tecnología, al internet. ¿Cómo ayudan? Antes, para conocer una noticia de un atleta, había que esperar, por ejemplo, cuando los Orioles subieron a Denis Martínez a las Grandes Ligas, Edgar Tijerino tuvo que esperar 3 días para conocer la información. Y una vez que la conoció, la tuvo que ocultar para que otro señor de nombre Tito Rondón no la publicara antes. Y lo subió a un vehículo y se fue a darle vueltas y vueltas porque él quería dar la primicia a Tijerino. El propio Denis llamó por teléfono convencional al periódico y le dejó recado a un CPF que los Orioles le habían llamado a las mayores. Ahora pelea Chocolatito y el mismo día se sabe cuándo pesó y cómo está preparado para su pelea a través de un Facebook Live, que es lo que yo les explicaba. Esta es una de mis coberturas en Las Vegas. Ahí estamos entrevistando a José Ramón Fernández de ESPN en una de las coberturas que hice, que fue exactamente la pelea de Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez cuando noquearon a Pacquiao. Que si existen dentro del periodismo deportivo especialidades, claro que existen. Los estadígrafos, este señor fue una institución, ya falleció, se llamaba don Noel Urcullo Celedón. Ahora sus hijos heredaron todo eso de las estadísticas, manejar números de los bateadores, y eso hoy en día en Grandes Ligas es fundamental, porque ahorita la firma de Bryce Harper de $330 millones por 13 años es producto de números, estadísticas, y eso es fundamental para las contrataciones. De igual ocurre con Cristiano Ronaldo. Además de narradores de deportes, ya les decía, están los estadígrafos, que obviamente respaldan el trabajo de todo periodista deportivo. Y pasemos ahora a la siguiente. Bueno, igual que el periodismo económico, ecológico, político, cultural, sucesos, parlamentario, el deportivo también tiene sus propias fuentes personales y generales. Fuentes de información en el periodismo deportivo. Los periodistas deportivos, por su credibilidad o amistades con dirigentes deportivos, tienen sus propias fuentes.
aunque hay que tener cuidado en no faltar a la ética. Es decir, alguien te dice, mira, te voy a dar esta información, pero no me quemes la fuente y terminas quemando la fuente, eso es parte de la ética. Ni caer en la corrupción, o sea, estar apañando. Hay presidentes de federaciones deportivas que tienen determinado presupuesto para un deporte y terminan haciendo corrupción, tomando dinero ajeno que no les corresponde, y muchos federados son dados a eso, y los periodistas deportivos también se pueden convertir en periodistas investigadores. A mí me gusta hacer perfiles humanos de atletas que sobresalen, por ejemplo, en levantamiento de pesas, o tal vez muchachas, ahora hasta muchachas en las ligas de barrio juegan béisbol, béisbol de mujeres. Entonces, ese tipo de cosas curiosas hay que darlas a conocer para que de alguna manera eso pueda incentivar también a una muchacha que se integre al deporte. Y los cronistas establecidos ya solo se han dedicado al béisbol, al boxeo, a consumir incluso información internacional que la pueden dar los medios internacionales, que incluso los televidentes aquí en Nicaragua pueden ver ese tipo de información en noticieros internacionales, y aquí venimos y hacen refrito. Entonces como que de repente descuidamos lo nuestro y no vamos a esas ligas de barrio para darlas a conocer y que de alguna manera también ayude, incluso hasta para la salud. Hay personas que si miran un reportaje de gente que está practicando aeróbico o gente que está practicando taekwondo, karate para defensas personales, en el caso de las mujeres hoy en día que es tan peligroso, hay veces ese tipo de reportajes incentiva a los jóvenes a practicarlo y a la vez les sirve de salud. Pero ¿cómo los incentivas? Yendo a ese tipo de eventos, presentándoles la noticia, y a lo mejor la gente se anima a practicar una determinada disciplina deportiva. ¿Cómo hacen los cronistas deportivos, verdad, en esta situación? Al no sentirse tan opagados por los medios internacionales, ¿cómo ellos están haciendo para ver la noticia desde otro punto de vista? Es que nosotros los periodistas deportivos tenemos que reinventarnos, darle otro enfoque a ese tipo, solo que sea realmente un punto de vista que no hayan presentado los presentadores internacionales, y que vos vayas a profundidad con tu propia opinión, con tu propio punto de vista sobre determinada pelea que haya sido, por ejemplo, una pelea que haya terminado en polémica. Vos das tu punto de vista, pero no, incluso tratar de hacer tu propio análisis, pero no repetir lo que ya dijeron en los medios internacionales, porque si no lo que estás haciendo es copy-paste. O sea, la gente quiere ver tu propio criterio, pero eso ¿cómo se logra? A través de la experiencia, a través del estudio. Es decir, no hay que obviar totalmente esas noticias internacionales, pero dale tu propio enfoque, tu propio punto de vista, tu propio análisis. Es buen punto ese, porque las muchachas que han llegado a ser cronistas deportivos han tenido que pasar por eso. Y la última muchacha que yo conozco que contaba ese tema, no sé si es por el mismo machismo nicaragüense también, todo eso tienes que ver. Pero hay una muchacha que está ahorita, Virginia Lobo, es comentarista de fútbol en el Canal 6. Ella fue jugadora de fútbol y entiende las reglas de fútbol, pero contaba de que en algún momento ella se vio con ese tipo de obstáculos, que el periodismo deportivo, los otros cronistas le habían puesto obstáculos y le habían cerrado las puertas. Pero si realmente alguien está enfocado, en el caso de una dama, de querer llegar a conseguir lo que pretende, tiene que luchar y tiene que vencerte ese tipo de barreras. Lo que pasa es que es un sector del periodismo deportivo nicaragüense que le cierra las puertas a ese tipo de oportunidades para las damas. En mi caso no se me ha presentado pues una oportunidad, pero si yo pudiera ayudar a alguien, le ayudo perfectamente. Pero hay
Es que mire, por ejemplo, una vez, es que es cierto, volvemos a lo mismo, el machismo. Una vez a mí me hicieron que hiciera un casting como de 10 muchachas, bonitas las muchachas. Es que también sucede ese fenómeno. Y al final era para que hiciera dúo conmigo en el canal y no contrataron a nadie, ni siquiera la dejaron haciendo pasantía. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que es que la muchacha, o sea, llegó también como un poco desubicada en el sentido de que ella quería ser presentadora, pero no sabía de qué. Ella lo que quería era estar en la televisión. Entonces, también la persona que se va a meter a periodismo deportivo de alguna manera tiene que tener pasión por esto, conocer un poquito, estudiar, para que no solo llegue a presentar, pues. Y esto que yo la asesoraba y le decía, mira, habla de esto, así, así. Entonces yo creo que en primer lugar tiene que haber un poco de disponibilidad de la dama de procurar aprender algo de deporte. Porque es que miren, para serles honesto, esas muchachas que llegaron, que yo les hice el casting, es feo decirlo pues, pero ellas lo que querían era figureo, o sea, no andaban preocupadas por aprender o por estudiar periodismo. Hay otras que sí, que desde que llegan están enfocadas en lo que quieren. Yo quiero ser, por ejemplo, esa muchacha del 13, a mí me impresiona cómo tiene una soltura, un manejo del deporte, ha estudiado, o sea, ya sabía lo que quería. Pero hay otras muchachas como que llegan, pues, o solo porque les den trabajo o les den pasantía, pero no se preocupan por investigar un poco. Imagínate, qué bueno sería una muchacha simpática físicamente, pero que también tenga conocimientos deportivos. Eso sería espectacular, tremendo. No es que no pueda, pero de alguna manera tiene que buscar como una vez que esté ahí, por ejemplo en las pasantías, procurar ir, por ejemplo, ya estando en el medio, quiero ir a hacer o proponer ideas. Hay casos de muchachas ahorita en el canal que yo trabajo, en un canal 36 de Casavisión, que hacen una revista y salieron de la UDM. Una muchacha que se llama Margarita, otra muchacha que se llama Reina Pavón, otra que se llama Samantha López. Su especialidad no es propiamente periodismo deportivo, pero ya estando ahí, ellas proponen. Fíjese que allá en Ciudad Sandino están jugando una liga de béisbol femenino, yo averigüé, ya me dieron los datos, voy a ir a investigar y ¿me pueden proporcionar una cámara? Y se fue a hacer el reportaje. Y después me preguntaron, ¿cómo se puede hacer esto y esto? Y uno las asesora. Pero si alguien llega totalmente desenfocada solo para farandulear, sí. Los requisitos. Estudiar por lo menos, o sea, aparte de los elementos que te da la universidad del periodismo, como ya les explicaba, investigar un poco de determinada disciplina deportiva, por lo menos en el caso de las mujeres que no dominen 5, que por lo menos dominen las más elementales, béisbol y fútbol, porque la universidad, como te repito, te puede dar las herramientas de cómo hacer una redacción de una crónica, de cómo escribir una noticia, de cómo presentar una noticia, pero el estudio es post-universidad, tenés que mantenerte estudiando, investigando. Bueno, simple y sencillamente porque los ingleses trajeron el béisbol por la costa caribe a Nicaragua hace más de 100 años. Y después vinieron los que bautizaron a un equipo de béisbol que es el Boer desde 1905. Entonces, de repente, Nicaragua se dedicó a jugar más béisbol, sobre todo por la costa caribe. Y ya después se prolongó hasta el Pacífico.
Y evidentemente, como el deporte rey de los nicaragüenses es el béisbol, el gobierno le da más atención al béisbol. Hay más presupuesto para el béisbol. Aquí probablemente podamos tener biotipo de jugadores de fútbol, pero si no tenés el apoyo del gobierno, hasta ahora con el nuevo técnico Henry Duarte, es que Nicaragua, y yo le comentaba al profesor David Rivera, que aquí en Nicaragua el fútbol tuvo un partido amistoso contra Estudiantes de La Plata en los años 60, era amistoso y se le ganó 2-1 y se pasó hablando todos los últimos años de ese partido, hasta que Nicaragua le ganó a Jamaica en unas eliminatorias para Rusia, 3-2. Se dejó de hablar de ese partido. Ese partido ahora es el top 10, lo mejor que ha conseguido Nicaragua. Y aquí en nuestro país estuvimos a un minuto de pasar a la siguiente ronda de eliminatoria. Eso es algo histórico para el fútbol. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir yo? Que como el deporte rey es el béisbol en Nicaragua, en otros países el deporte es Costa Rica el fútbol, hay más atención. Por eso es que ven que Costa Rica tiene mejor nivel de fútbol y ha ido hasta cuartos de final en 2 Copas del Mundo. En el caso de Nicaragua no es que no haya talento, hay biotipo de jugador. El caso de un muchacho que nació en Catarina, que se llama Oscar Duarte, es nicaragüense, pero lo llevaron desde niño, lo formaron en Costa Rica y es mundialista de fútbol. Pero es eso, que el béisbol lo trajeron los ingleses, entró por la costa caribe nicaragüense y a partir de ahí se comenzó a prolongar por distintos lugares recónditos de Nicaragua el béisbol, y entonces el gobierno le va a dar más atención al béisbol. Por eso es que hay más preferencia para el béisbol en Nicaragua y evidentemente tenemos mejor. Le voy a poner un ejemplo. Nicaragua juega con Costa Rica, nos meten 10-0 en fútbol, pero si jugamos béisbol contra Costa Rica, por lo menos son 20-0, 20 carreras a 0. Entonces ahí está la diferencia. Regresando a la serie internacional, ¿cree usted que le hizo bien al fichero nicaragüense enfrentarse a Costa Rica? Por supuesto. Miren, andaban tergiversando que por el asunto de la coyuntura política, del estallido social, que esa serie no se debía haber hecho aquí en Nicaragua. Entonces cuando Nicaragua le gana 8-4 y después 8-0 al equipo de Puerto Rico, ya andaban diciendo, a saber de dónde agarraron esos peloteros de Puerto Rico y los trajeron para salir del apuro. O sea, la gente comenta al bolsazo. Pero no, ¿cómo va a venir, por ejemplo, Juan González, manager del equipo de Puerto Rico, que jugó 17 años en Grandes Ligas, que pegó 434 jonrones, 1404 empujadas, va a venir con así en términos nicaragüenses, va a venir con un equipo champú de Puerto Rico a jugar contra Nicaragua? No tiene lógica. Entonces yo sí creo, contestando tu pregunta, que sí le ayudó esta serie porque se enfrentaron a un equipo de mucho nivel, que ambos van a ir a los Juegos de Lima, Perú, y ese torneo de Lima, Perú es clasificatorio para las Olimpiadas de Tokio, Japón. Entonces los dos equipos necesitaban este fogueo para estar en ese torneo. ¿Cómo es la pregunta? Buena pregunta. Hay... ¿Cómo dice? Las debilidades. Primero, tenés que tener pasión por esto. Si no tenés pasión, no vas a ningún lado. Para mí eso es primordial. No deberían de tener debilidades. Los cronistas de antes se formaron sin la tecnología del internet. Ahora si no estás claro de algo, y en todo pues, no solo en el periodismo deportivo, te vas y consultas en internet si tenés una duda, un dato, y lo averiguás. Yo creo que una de las debilidades de los periodistas, de los que ya estamos establecidos, algunos, que creemos que ya las sabemos todas, en el caso de los que ya estamos establecidos, es descuidarse
Es decir, tener disciplina. Y eso se lo recomiendo a los jóvenes. ¿A qué me quiero referir con esto? El que es cronista deportivo, este no es un trabajo de oficina de 8 a 5. O sea, alguien que quiere trabajar de 8 a 5 en el periodismo deportivo, mejor que ni se meta a esto. Porque tiene que estar claro. Les voy a poner mi ejemplo. Yo me levanto a las 5 de la mañana, estoy en la radio a las 6:30 de la mañana. Eso es diario, de lunes a sábado. Después me voy al estadio a transmitir béisbol a las 2 de la tarde. El domingo vuelvo a ir al estadio o a cubrir determinado evento. Entonces, tienen que tener una disciplina férrea. El que se mete a esto, pues, de cabeza, completamente, como un modo viviendo. Entonces, si las nuevas generaciones no se dedican a esto por completo, esa puede ser una de las debilidades, pues, disciplina, dedicación. Si no tenés eso, no vas a triunfar. Y ahí incluye el autoestudio, la dedicación, porque generalmente, ¿cuándo es que se hacen los eventos deportivos? Sábado y domingo. Entonces vos tenés que estar claro de que no tenés un fin de semana libre. El que se quiere dedicar a esto tiene que estar claro de eso. Entonces por ahí yo veo un asunto de debilidades, que probablemente los chavalos no les interese mucho esto o no tengan una disciplina férrea para dedicarse por completo al periodismo deportivo. Igual sucede con los que escriben en los periódicos de deporte. Ellos saben que tienen que ir a cubrir un partido de fútbol y después que termine ese partido tienen que ir a una redacción de un periódico a escribir la nota. Y ahora te demandan escribir la nota para el periódico impreso, para el periódico digital y todavía subir video. Entonces las exigencias y el modernismo demandan mucho de los nuevos periodistas en general. No es como alguien que quiere estar en una oficina de relaciones públicas, ese sí es un trabajo fácil. No fácil pues, pero es un poco más relajadito, desestresante. Por este medio ya mandas un comunicado o una nota de prensa, por este medio se les informa que habrá una conferencia de prensa en American College a partir de las 10 de la mañana, en donde estarán firmando al pelotero Ismael Munguía. La firma la hace el scout de los Gigantes de San Francisco, Sandy Moreno, que de paso trabaja para American College. Esperamos su puntual asistencia. Y entonces te la llevas al suave, comunicadito, correos electrónicos, ya. Pero el que quiere ser reportero de campo, de investigación a fondo, tiene que estar claro que te tiene que ir a solear a un campo de béisbol, a un campo de fútbol, a buscar la nota, a buscar el reportaje televisivo, a buscar la información radial. Es que miren, el periodismo deportivo, por eso yo les decía que es bastante complejo. Hay unos que se dedican a una cosa, a otros son reporteros gráficos, otros son camarógrafos, otros son periodistas que van al lugar de los hechos a darle cobertura a determinada disciplina deportiva. Y hay otros que solo son presentadores, pues. Y ahí los otros son reporteros y a él lo tienen ahí o a ella la tienen presentando nada más, con un teleprompter, ahí debajo de la cámara para que no se equivoque y comience a leer en el teleprompter. Son dos cosas distintas en cuanto a nivel de béisbol. En la pelota, yo te lo voy a poner de este punto de vista. En el Pomares es una liga que la creó el gobierno para entretener, llevar recreación a todos los estadios de Nicaragua, a la población. No quiero decir que hay peloteros malos o discretos, pero es una liga de menor calidad que la liga profesional. En el caso de la liga profesional es donde están los peloteros, los mejores de Nicaragua, que son los de la selección de Nicaragua, pero además contratan peloteros extranjeros
que vienen ganando hasta 3.000, 4.000 dólares mensual. Por eso es que la liga dura 2 meses y medio, porque si durara más es muy costosa para los patrocinadores. Y ahora, esto de la liga profesional se hizo con la idea de que Nicaragua participe por primera vez en una serie del Caribe más adelante. Y como no se podía, bueno, para que los admitieran en una serie del Caribe, donde llegan peloteros de grandes ligas activos, Nicaragua tuvo que pagar $50.000 para que los admitieran como socios pasivos. Y después cada año tenía que estar pagando $5.000. Donde miraron que era como difícil que los admitieran en una serie del Caribe, crearon una serie latinoamericana de béisbol, ya van 7 ediciones, pero hasta esta se acordó que como iba a ser en Venezuela, en Barquisimeto, y por los problemas políticos que hay en Venezuela, cancelaron esa sede y la trajeron a Panamá. Y Panamá tenía años de no ser campeón, pero dentro de Panamá incluyeron peloteros que estuvieron en la serie latinoamericana de Nicaragua para ser parte de esa serie en Panamá. Y fueron como 4 peloteros de Nicaragua por primera vez en la historia que van a una serie del Caribe. Entonces, resumiéndote, la diferencia es abismal. El Pomare se hizo para recrear a la gente. Evidentemente hay peloteros de calidad también, pero la liga profesional es con el objetivo de que un día Nicaragua participe por primera vez como equipo completo en una serie del Caribe.